Buenas noches. Y estamos aquí en casa y estamos en comunidad y todas las noches estamos tocando el tema ¿qué hacer en crisis? Yo soy Andrés y es mi deleite hablar de un asunto teológico. Si vamos a saber qué hacer en crisis, debemos tener la teología alineada con la Biblia. Por ejemplo, alguien dice, ¿sabes? Dios está enojado con nosotros que Él mandó el coronavirus. No. Dios mandó todo su ira y juicio a la tierra, pero se aterrizó sobre su Hijo en la cruz. Y Él sufrió la maldición, el juicio, la ira de Dios para darnos el perdón y para hacernos hijos de Dios. Dios no mandó esta aflicción a todas las naciones. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba dormido en la lancha con los discípulos y se levantó una tormenta? ¿Tú crees que Dios levantó la tormenta? En el griego la palabra agitó, levantó, es una palabra hablando de la acción de demonios. Dios no mandó la tormenta, porque Jesús, recuerda, se levantó y reprendió la tormenta. Yo estoy seguro que Jesús no va a reprender algo enviado por su papá. Entonces, hoy, para poder orar y tener victoria en este tiempo, debemos entender la pregunta: si Dios es todopoderoso, ¿por qué ha permitido toda esta aflicción? Primeramente, una historia de mi niñez. Mi papá tenía el hobby de tener un jardín y mi mamá guardaba la basura orgánica en la cocina. Y cuando comenzaba a oler, mi mamá gritaba, Harvey, venga, sácame la basura. Mi papá venía y sacaba la basura echándola sobre el suelo de su jardín, donde había plantado semillas de tomates. Y llegaba la primavera y salieron las plantas tan verdes y frescas. Y cuando llegaba el verano salieron los tomates rojos, suculentos, inmensos. Y mi mamá, mirando por la ventana, viendo los tomates, gritaba, Harvey, tráeme los tomates. ¿Cómo es posible que algo tan rechazado se convierte en algo tan deseado? Ese es nuestro Padre Dios, quien es un artista, y tocar lo rechazado, lo menospreciado y lo rechazado y transformarlo en los deseos máximos. Bueno, la pregunta es, si Dios es todopoderoso y completamente puro en amor, o sea, no hay sombras en Él, no hay trucos, ¿por qué Él ha permitido la enfermedad? Dios es soberano, tanto que a veces no entendemos, porque cuando Dios hizo todo el universo, las galaxias, las estrellas y todo, Él hizo todo de nada. Trata de hacer algo de nada. Y después de hacer la creación con su palabra, no se retiró, se mantenía cerca. Y Él estaba involucrado minuto a minuto, segundo a segundo, hasta hoy con la creación. Aunque por la rebelión de Adán, nuestra traición y rebelión contra el trono, hemos causado una discordia en el mundo, pero Dios todavía está involucrado, creando a nosotros, creando el mundo cada segundo. Y imagínate
un maestro de música que levanta su violín y con el arco comienza a tocar las cuerdas y sale una obra, digamos, de Bach o de Beethoven. Y mientras que él esté tocando la creación de la música que no existía antes, ahora existe. Y la única cosa que tiene que hacer el maestro es levantar el arco. Y se acaba. De la misma forma, Dios está tocando el universo. Y nosotros solamente estamos respirando en este planeta es por la misericordia del maestro. Y muchos no saben que Jesús es creador. Todos saben, Él es Salvador, murió en la cruz, resucitó, vino para salvarnos y todo, pero también Jesús es nuestro creador. Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo en Génesis 1 haciendo el mundo. Debo mostrarles un pasaje tremendo del apóstol Pablo en Colosenses 1:15 en adelante, porque hay que entender que Pablo pensaba que Jesús era un criminal judío y por una revelación reconoció que era el Señor soberano. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Jesús es la imagen de Dios invisible. Versículo 16. Porque en Él, en Cristo, ojo, escuchen. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí viene la fuerza. Y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Ojo, todo es mantenido en este momento por Cristo. Los científicos y los profesores nos enseñaron en el colegio que en cada átomo en el universo hay una carga negativa, son los electrones, y hay una carga positiva, los protones, y los neutrones no hacen nada. Pero sabemos en la ciencia, cuando tratas de unir una carga negativa y una carga positiva, que se repelen. Pero por una razón, y los científicos no saben, en cada átomo, la fuerza negativa, la fuerza positiva, se mantienen. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas subsisten. Dios es soberano. Él es todopoderoso todo el tiempo. Pero deje la pregunta, ¿por qué ha permitido tanto sufrimiento de este virus en todas las naciones? Es porque Dios hizo a nosotros, Adán, a la imagen de Él y nos dio algo que tiene el gran valor en el corazón de Dios. Nos dio a nuestro libre albedrío, esta potencia de tomar nuestras propias decisiones. Porque Dios no quería tener máquinas o robots, Él quería tener personas conquistadas solo por amor y por su propia voluntad. Porque Él quería tener una familia. Pero sabemos que Adán se rebeló, pecó y causó una traición contra el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Adán no solamente contaminó a sí mismo, él contaminó todo el planeta, el universo. Porque cuando Dios hizo la creación, todo era perfecta, pristina, no había muerte, no había enfermedad, los animales se llevaban bien en la jungla,
Pero por el pecado del hombre causó una discordia, aún una contaminación en la tierra. Mira, la naturaleza como tan bella como es hoy en día, es un reflejo débil de la gloria original de Edén, de la naturaleza antes de caída. Y también es un reflejo débil de la belleza de la tierra en el futuro, porque Jesús no solo vino para salvar y restaurarnos a nosotros, sino a todo el universo y crear una nueva tierra y los nuevos cielos. Pero, entonces, dándonos como libertad de tomar decisión, el enemigo también, los ángeles tenían obviamente albedrío libre, y algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios, la Biblia explica. Entonces, esos son los demonios. Entonces, en esta tierra, que número uno, no es perfecta, es caída, es contaminada, y también hay la voluntad de los hombres, y hay hombres, bueno, con deseos malísimos, y a veces los hombres están en sociedad trabajando consciente o inconsciente con los demonios. Por esto tenemos una batalla. No sé si sabes que cuando Jesús nos llamó y nos salvó, nos reclutó a su ejército. Esta vida es un campo de batalla, una batalla épica. Yo sé que a veces tenemos tiempo de gozarnos, de disfrutar la familia, disfrutar, en mi caso, poesía, pero la música y la comida y todo. Pero no debemos olvidar que esa es una batalla contra la maldad. Dios no nos llamó para un picnic y subir un crucero, sino a un buque de batalla. Y en la batalla, Él quiere que nosotros crezcamos en la fe. Él quiere que, como hijos de Dios, que comenzamos a trabajar en la autoridad de Dios. Mira, en Génesis 1:28, desde el principio, Dios dio todo el dominio a la raza humana sobre la tierra. Pero por el pecado, entregamos esta autoridad a Satanás. Cuando Jesús vino y murió y resucitó y ascendió encima de todas las potestades, vino para restaurar la autoridad perdida. Mira lo que dice en Salmo 115. Salmo 115. A veces pensamos que solo es poesía, pero cada palabra es muy, bueno, mejor dicho, no solamente escrita, pero pintado personalmente por Dios. Bueno, dice en Salmo 115, 16, los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos le pertenecen a Dios. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Lo que Dios dijo en Génesis 1 y lo que Jesús restauró, y Jesús resucitó y dijo, toda autoridad me es dada. Ahora, ir y hacer discípulos. Y es tiempo que nosotros, no solamente, todo este sufrimiento no es para enseñarnos algo, es para que nosotros subamos en esta nueva autoridad, echando fuera demonios, sanando los enfermos. Y también, como Dios sacó los tomates de la basura, yo creo que Dios está sacando un gran cambio, buenísimo para la tierra. Los profetas por mucho tiempo han dicho que en este año 2020 comienza
la cosecha de 1 billón de almas. B de burro, 1 billón. O sea, hay como 7, 8 billones de personas. Entonces, en tiempo corto vamos a ver 1 billón entrando al reino, recibiendo a Jesús y celebrando la vida eterna. Pero imagínate lo que implica para las iglesias. Las iglesias tienen que tener nuevas dinámicas, nuevos odres para recibir el nuevo vino. No podemos continuar como antes. Cada persona tiene que ser un ministro. A propósito, ya eres un misionero de la red social. Debes compartir estos programas con los amigos, los enemigos. Compártelo. Y también sube a la página comunidadmde.com y tú puedes inscribirte en un grupo de Zoom o mejor, comenzar un grupo de Zoom. Es tiempo que todos seamos ministros y con la autoridad. Por esto ha sucedido. Entonces yo creo que este coronavirus es el comienzo de la gran cosecha de 1 billón de almas. Es como el fósforo que está encendiendo la mecha. Y es tiempo de despertar el ministerio de todos los cristianos, todos los que aman a Jesús. Y no vamos a simplemente tener una fe pasiva. Oh Dios, ayúdanos. Él quiere que nos levantemos con autoridad y decimos, este coronavirus está destruido debajo de nuestros pies. Tomamos autoridad y a través de la victoria que veremos sobre esta enfermedad, vamos a ver multitudes llegando a Jesús. Va a cambiar la forma de gobernar, va a cambiar las escuelas, las universidades, las familias, las casas. Es porque Dios está haciendo un cambio en la crisis. Y Dios te ha llamado a tener vida en tiempo así. Entonces, para resumir, este virus no viene de Dios, pero viene yo creo que de una sociedad entre los hombres y los demonios y la creación caída. Pero Dios nos ha llamado a nosotros de recibir la unción del Espíritu Santo y asumir la autoridad bajo el amor del Padre y ver los cambios tremendos que vienen. Yo les bendigo. Estamos saliendo cada noche a las 7 en la mañana también. Recibe una unción fresca. Siente el manto pesado de la autoridad. No debes tolerar más el temor y la aflicción del enemigo. Jesús mismo va a aplastarlo debajo de nuestros pies. Buenas noches.